Estás escuchando El heredero y la camarera, un romance contemporáneo completo. Alejandro Rodríguez de Montemayor es el heredero de uno de los imperios financieros más poderosos de España, confinado desde la infancia a un mundo de lujo y privilegios, donde cada movimiento es calculado y cada relación es una transacción. Su vida transcurre entre juntas del consejo, cenas diplomáticas y la presión constante de mantener el apellido familiar en la cúspide de la aristocracia española. Pero cuando conoce a Luna Santos, una camarera del club exclusivo de la familia, todo cambia. Luna es todo lo que Alejandro nunca tuvo: autenticidad, libertad, una risa genuina que resuena por los pasillos vacíos de su corazón. Lo que comienza como conversaciones furtivas en la cocina del club se transforma en un amor prohibido que desafía todas las normas de su sociedad. Mientras Alejandro lucha entre el honor familiar y los anhelos de su corazón, Luna descubre que amar a un heredero significa enfrentar no solo la desaprobación de la alta sociedad, sino también los secretos sombríos que su familia oculta. En un mundo donde el amor verdadero se considera una debilidad y los sentimientos se ven como obstáculos al poder, Alejandro y Luna tendrán que decidir si están dispuestos a sacrificarlo todo por la oportunidad de construir algo auténtico. Porque a veces, el mayor acto de rebeldía es simplemente elegir amar. La lluvia golpeaba los cristales del Real Club de Madrid aquel jueves de noviembre, creando un ritmo melancólico que parecía armonizar perfectamente con el estado de ánimo de Alejandro Rodríguez de Montemayor. Sentado a la mesa de roble en el salón privado del club, observaba a través del vidrio empañado a las personas corriendo por la acera, protegiéndose de la tormenta inesperada que se había apoderado de Madrid. A los 28 años, Alejandro era la encarnación perfecta de lo que la sociedad española esperaba de un heredero: alto, elegante, con facciones aristocráticas que recordaban a sus antepasados castellanos y una postura que irradiaba poder incluso cuando permanecía en silencio. Pero en aquel momento, mientras fingía prestar atención a las palabras de su padre, Eduardo de Montemayor, sobre la fusión con una empresa argentina que consolidaría aún más el imperio de la familia, Alejandro se sentía como un prisionero dorado. Su corbata Hermès parecía más ajustada que de costumbre, el traje italiano cortado a medida se sentía como una armadura pesada, y las palabras sobre beneficios, acciones y estrategias de mercado sonaban como un murmullo distante en sus oídos. «Alejandro, ¿me estás escuchando?». La voz grave de Eduardo cortó a través de sus ensueños como una hoja afilada. «Sí, padre», respondió Alejandro automáticamente, enderezándose en la silla de cuero. «La fusión con Corporación Mendoza representará un incremento del 30% en nuestros activos en Latinoamérica». Eduardo asintió, satisfecho. «Exacto. Y es por eso que necesito que te concentres en lo que realmente importa. He oído que has estado distraído últimamente». Alejandro forzó una expresión neutra, aunque su corazón se aceleró ligeramente. ¿Sabría su padre acerca de Luna? Sobre las conversaciones que habían comenzado 3 semanas atrás, cuando la encontró llorando en la cocina del club después de que un cliente particularmente grosero la hubiera humillado. «No sé de qué hablas», dijo Alejandro, su voz manteniendo la frialdad que había aprendido desde niño. «Espero que sea cierto», respondió Eduardo, cerrando la carpeta de documentos frente a él. «Porque mañana conocerás a Sofía Mendoza, hija de nuestro nuevo socio. Se licenció en Economía por la Sorbonne, habla 4 idiomas y sería una esposa apropiada para un hombre en tu posición». Las palabras de su padre golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Esposa apropiada, como si el amor fuera una transacción comercial, como si los sentimientos pudieran negociarse como valores en bolsa. «Padre, no estoy preparado para pensar en matrimonio», dijo Alejandro, tratando de mantener su voz equilibrada. «A los 28 años deberías estar más que preparado», replicó Eduardo. Sus ojos oscuros se entornaron. La familia Montemayor no ha llegado hasta donde está permitiendo que sentimientos necios dicten nuestras decisiones. Tienes responsabilidades, Alejandro. Conmigo, con nuestra empresa, con nuestro linaje. Alejandro asintió mecánicamente, pero sus manos se cerraron en puños bajo la mesa. Responsabilidades.
Siempre se trataba de responsabilidades, nunca sobre lo que él realmente quería, nunca sobre la forma en que su corazón se disparaba cuando Luna le sonreía, o cómo había comenzado a inventar excusas para visitar el club solo para verla. «Lo entiendo, padre», dijo finalmente. «Excelente. La cena será en el clandestino, a las 8 en punto. No llegues tarde». Después de que Eduardo saliera del salón, Alejandro permaneció solo durante unos minutos, observando la lluvia que continuaba cayendo afuera. La tormenta del exterior no era nada comparado con la que se formaba dentro de él. Sabía que debería irse a casa, revisar los documentos de la fusión, prepararse para conocer a Sofía Mendoza y cumplir su papel de heredero obediente. Pero en lugar de eso, se levantó y caminó hacia la cocina del club. La cocina del Real Club de Madrid era un mundo completamente diferente al lujo silencioso de los salones principales. Aquí, el ruido era constante, platos chocando, cuchillos cortando, voces gritando pedidos en castellano y catalán. El calor de los hornos volvía el aire denso y húmedo, y el aroma de especias y carnes a la plancha creaba una atmósfera que era a la vez caótica y acogedora. Luna Santos estaba de espaldas a la puerta cuando Alejandro entró, organizando copas de cristal en una bandeja con la precisión de alguien que había hecho aquello 1000 veces antes. Llevaba el uniforme estándar de las camareras, una blusa blanca inmaculada y una falda negra que llegaba justo debajo de las rodillas, pero había algo en la forma en que se movía que la diferenciaba de las demás. Quizás fuera la gracia natural de sus gestos, o la forma en que tarareaba una melodía bajito mientras trabajaba, como si llevara música dentro de sí. A los 25 años, Luna había aprendido a ser invisible. En el mundo donde trabajaba, donde servía champán francés a personas que ganaban en un mes más de lo que ella vería en toda una vida, la invisibilidad era una forma de supervivencia. Pero con Alejandro, por primera vez en su vida, no quería ser invisible. «Buenas tardes, Luna», dijo Alejandro suavemente, haciéndola volverse. Cuando sus ojos se encontraron, Alejandro sintió nuevamente esa sensación extraña que había estado experimentando las últimas semanas, como si el mundo a su alrededor disminuyera de velocidad, como si nada más importara, excepto la sonrisa vacilante que se formaba en los labios de ella. «Señor Montemayor», respondió Luna, sus manos automáticamente alisando el uniforme. «No esperaba verle aquí hoy». «Ni yo», admitió Alejandro acercándose. «Mi padre tenía una reunión y yo necesitaba un poco de aire fresco». Luna rió suavemente, un sonido que siempre hacía que algo se moviera en el pecho de Alejandro. «¿Aire fresco en la cocina? No está seguro de haber venido al lugar adecuado». «Tal vez haya venido exactamente al lugar correcto», respondió Alejandro, sorprendiéndose de su propia audacia. Un silencio cargado se estableció entre ellos. Luna bajó los ojos, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Sabía que no debería sentirse así. Sabía que Alejandro de Montemayor vivía en un universo completamente diferente al suyo, pero no podía ignorar la forma en que él la miraba, como si fuera la única persona en el mundo que realmente lo veía. «¿Cómo ha sido su día?», preguntó Alejandro, tomando una de las copas de la bandeja y girándola entre los dedos. «Lo de siempre», respondió Luna, volviendo a organizar las copas para tener algo en qué ocupar las manos. «Algunos clientes más educados, otros no tanto, pero nada que no pueda manejar». «¿Y su familia? ¿Cómo está su hermana pequeña?». El hecho de que Alejandro recordara a Camila, de importarle lo suficiente como para preguntar por ella, hizo que el corazón de Luna se acelerara. Había mencionado a su hermana solo una vez, durante una de sus conversaciones la semana anterior, cuando explicó por qué trabajaba en el club en lugar de continuar sus estudios de literatura en la universidad. «Camila está bien», dijo Luna, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Le han concedido una beca en la Complutense. Podrá estudiar ingeniería sin pagar nada». «Eso es maravilloso», dijo Alejandro, y Luna pudo ver que realmente se alegraba por ella. «Debes sentirte muy orgullosa». «Lo estoy», respondió Luna, su voz suavizándose. «Siempre ha sido la inteligente de la familia. Yo solo quiero asegurarme de que tenga todas las oportunidades que yo no tuve». Alejandro estudió el rostro de Luna, viendo la determinación en sus ojos, la fuerza silenciosa que llevaba consigo. Había crecido rodeado de personas que lo tenían todo
y aún así parecían vacías. Y aquí estaba una mujer que tenía tan poco y, sin embargo, irradiaba una vitalidad que nunca había sentido en su propio mundo. ¿Nunca has pensado en volver a estudiar?, le preguntó. Luna vaciló por un momento. A veces, pero la vida no siempre nos da opciones, ¿verdad? No, concordó Alejandro, pensando en Sofía Mendoza y en la cena que le esperaba la noche siguiente. No siempre. Fueron interrumpidos por el sonido de pasos acercándose. Carlos, el jefe de cocina, apareció cargando una bandeja llena de platos. Luna, la mesa 7 lleva esperando 10 minutos, dijo, lanzando una mirada curiosa a Alejandro. Y señor Montemayor, don Eduardo le está buscando. La realidad regresó como una ola fría. Alejandro asintió a Carlos y se volvió hacia Luna. Tengo que irme, dijo, de mala gana. Por supuesto, respondió Luna, volviendo a ocuparse con las copas. Que tenga un buen resto de día, señor Montemayor. Alejandro quería decir algo más. Quería encontrar una forma de prolongar aquel momento, pero las palabras no vinieron. En su lugar simplemente asintió y salió de la cocina, dejando atrás el calor y la melodía que Luna tarareaba, regresando al mundo frío y silencioso que era su vida. Aquella noche, Alejandro se vistió cuidadosamente para la cena con Sofía Mendoza. Eligió un traje Tom Ford azul marino, una corbata de seda italiana y los gemelos de oro que habían pertenecido a su abuelo. En el espejo, veía la imagen perfecta de un heredero exitoso, alguien de quien cualquier padre estaría orgulloso de tener como yerno, cualquier mujer estaría feliz de tener como esposo. Pero mientras ajustaba la corbata, todo en lo que podía pensar era en la sonrisa de Luna, en la forma en que sus ojos se encendían cuando hablaba de su hermana, en la naturalidad con que trataba a todos a su alrededor, independientemente de su posición social. El clandestino estaba en su esplendor habitual cuando Alejandro llegó. El restaurante, frecuentado por la élite madrileña, era un símbolo de sofisticación y exclusividad. Eduardo ya estaba en la mesa, conversando animadamente con un hombre mayor que Alejandro reconoció como Roberto Mendoza, su nuevo socio argentino, y junto a él, Sofía Mendoza era exactamente lo que Alejandro había esperado. Era bella de forma clásica, con cabello rubio perfectamente arreglado, vistiendo un vestido de alta costura que probablemente costaba más de lo que Luna ganaba en 6 meses. Sus movimientos eran estudiados, su postura perfecta, su conversación inteligente y calculada. Era, en todos los aspectos, la esposa ideal para un heredero de la familia Montemayor. Y Alejandro no sintió absolutamente nada. Alejandro, Eduardo se levantó cuando lo vio acercarse. Llegas en el momento perfecto. Quiero presentarte a Sofía. Sofía extendió una mano elegante, sus ojos evaluando a Alejandro con el mismo interés calculado que él estaba acostumbrado a ver en los ojos de los inversores, analizando un negocio prometedor. Es un placer conocerte finalmente, dijo Sofía en castellano perfecto, aunque con un leve acento porteño. Mi padre me ha contado mucho sobre ti. El placer es mío, respondió Alejandro, besando levemente su mano. La conversación durante la cena fluyó suavemente, tocando todos los temas apropiados: negocios, política internacional, arte, viajes. Sofía era inteligente e informada, exactamente el tipo de mujer que complementaría perfectamente la vida de un hombre en su posición. Mencionó sus estudios en la Sorbonne, su dominio del francés, inglés e italiano, sus intereses en filantropía y arte contemporáneo. Me encantaría conocer Madrid mejor, dijo Sofía, mientras saboreaban el postre. Papá me contó que sois socios del Real Club de Madrid. He oído que es un lugar fascinante. Lo es, respondió Alejandro automáticamente, pero su mente inmediatamente voló hacia Luna, trabajando en ese momento en el club, probablemente sirviendo a personas como Sofía, siendo tratada como parte del mobiliario. Quizás podrías enseñarme el club mañana, continuó Sofía, sus ojos brillando con interés. Me encantaría ver cómo vivís aquí. Sería un placer, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que era una mentira. La idea de llevar a Sofía al club, de verla en el mundo donde Luna trabajaba, de tener que fingir que Luna era solo una empleada más, cuando se había convertido en algo mucho más significativo para él, era casi insoportable. La cena terminó con Eduardo y Roberto discutiendo detalles de la fusión, mientras Sofía y Alejandro
intercambiaban cortesías educadas. Cuando finalmente se despidieron, Sofía besó levemente la mejilla de Alejandro. «Tengo ganas de mañana», susurró, sus labios casi rozando su oído. Alejandro asintió, pero mientras observaba a Sofía entrar en la limusina con su padre, todo en lo que podía pensar era en cómo ese beso había sido frío, calculado, vacío de cualquier emoción real. A la mañana siguiente, Alejandro despertó con un peso en el pecho que no podía identificar. Había dormido mal. Sus sueños, poblados por imágenes confusas de Luna y Sofía, de su padre, y las expectativas que pesaban sobre sus hombros como una armadura de plomo. Sabía que debería estar emocionado. Sofía era todo lo que su familia podría desear. Bella, inteligente, de buena familia, con conexiones que fortalecerían aún más el imperio Montemayor. Casarse con ella sería la jugada perfecta, la decisión lógica, el siguiente paso natural en su vida, cuidadosamente planeada. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral? Alejandro llegó al club más temprano de lo que había acordado con Sofía, usando la excusa de que necesitaba resolver algunos asuntos administrativos. En realidad, solo quería algunos momentos de paz antes de tener que representar el papel del heredero interesado una vez más. Caminó por los pasillos silenciosos del club, observando a los empleados, preparando todo para otro día de servicio a la élite madrileña. Había algo reconfortante en la rutina, en la forma en que cada persona sabía exactamente cuál era su papel y lo cumplía con eficiencia silenciosa. Fue entonces cuando oyó la risa. El sonido venía de la cocina, una risa genuina y alegre que cortó a través del murmullo matutino como un rayo de sol. Alejandro se encontró caminando hacia el sonido antes incluso de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Luna estaba de pie junto al mostrador de la cocina, conversando animadamente con María, una de las cocineras más veteranas del club. Llevaba el mismo uniforme de siempre, pero había algo diferente en ella aquella mañana. Una energía, una alegría que la hacía brillar como una estrella en medio de la rutina. Y entonces, Camila me llama a las 2 de la madrugada, estaba diciendo Luna, gesticulando con las manos, gritando que también había aprobado el examen de medicina. «Imagínate, mi hermana va a ser médica». María rió moviendo la cabeza. «Esa chica llegará lejos, y todo gracias a su hermana mayor que trabaja duro para darle oportunidades». «No», dijo Luna moviendo la cabeza. «Camila lo consiguió por sí sola. Es brillante». Alejandro observó la conversación desde lejos, sintiendo algo apretarse en su pecho. La forma en que Luna hablaba de su hermana, el orgullo puro en su voz, la alegría genuina por ver a alguien que amaba tener éxito, era algo que raramente había presenciado en su propio mundo, donde los logros se veían como obligaciones y los éxitos se medían solo en términos financieros. «Señor Montemayor», la voz de Carlos hizo que Alejandro se volviera. El chef se acercaba con una expresión ligeramente preocupada. «Señor, la señorita Mendoza ha llegado. Está esperando en el salón principal». La realidad regresó como una ola fría. Alejandro asintió, lanzando una última mirada a Luna, que había notado su presencia y ahora lo observaba con una expresión curiosa. «Gracias, Carlos», dijo Alejandro. «Estaré allí en un momento». Pero antes de irse, no pudo resistirse a acercarse a Luna. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días, señor Montemayor», respondió Luna, su sonrisa volviéndose más contenida, más profesional. «He oído que su hermana ha tenido más buenas noticias», dijo Alejandro, tratando de mantener su voz casual. El rostro de Luna se iluminó nuevamente. «Sí, también aprobó medicina. Ahora tiene que decidir entre ingeniería y medicina. Son buenos problemas que tener, ¿no?» «Definitivamente», concordó Alejandro, sonriendo genuinamente por primera vez en días. «Debe haber heredado la inteligencia de su hermana mayor». Luna se sonrojó ligeramente. «Gracias, pero Camila siempre ha sido especial». Un silencio cargado se estableció entre ellos, repleto de cosas no dichas. Alejandro quería decir más. Quería preguntar sobre sus sueños, sobre qué la hacía feliz, sobre cómo lograba mantener esa luz en los ojos a pesar de todas las dificultades. «Alejandro», la voz de Sofía cortó a través del momento
como una hoja afilada. Alejandro se volvió para encontrar a Sofía parada en la entrada de la cocina, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y algo que podría ser desaprobación. «Sofía», dijo Alejandro, sintiéndose repentinamente como un niño pillado haciendo algo malo. «Estaba simplemente comprobando la cocina», completó Sofía, su sonrisa educada pero fría. «Qué dedicación admirable». Luna había retrocedido algunos pasos, su rostro asumiendo esa expresión neutra y profesional que Alejandro ahora reconocía como su armadura contra el mundo. «Señorita», dijo Luna, haciendo una leve reverencia a Sofía, «¿puedo ayudarla en algo?». Sofía la estudió por un momento, sus ojos recorriendo el uniforme de Luna con el tipo de evaluación que Alejandro había visto en subastas de arte. Fría, calculada, desprovista de cualquier reconocimiento de la humanidad de la persona observada. «No, gracias», dijo Sofía finalmente, su voz educada pero distante. «Alejandro, ¿podrías enseñarme el resto del club? Tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona todo aquí». Alejandro asintió, sabiendo que no tenía opción. «Por supuesto. Luna, que tenga un buen día». «Usted también, señor Montemayor», respondió Luna, pero cuando sus ojos se encontraron por un breve momento, Alejandro vio algo en ellos que le hizo querer quedarse, que le hizo querer explicar quién era Sofía y por qué estaba allí. Pero no pudo. En su lugar ofreció su brazo a Sofía y la condujo fuera de la cocina, dejando a Luna atrás una vez más. El recorrido por el club fue una tortura refinada. Sofía hizo todas las preguntas correctas, admiró todos los detalles apropiados, demostró exactamente el tipo de interés que se esperaría de una futura esposa de un miembro de la familia Montemayor. Elogió la arquitectura, la decoración, la calidad del servicio. «Los empleados parecen muy dedicados», observó Sofía mientras caminaban por el salón principal. «Especialmente esa camarera de la cocina. Parecía muy familiar contigo». Alejandro sintió una alarma sonar en su mente. «Luna lleva algunos años trabajando aquí. Es una empleada competente». «Luna», repitió Sofía el nombre, como si estuviera degustando algo que podría o no gustarle. «Nombre interesante. Es bonita». «Nunca me he fijado», mintió Alejandro. Sofía sonrió, pero había algo afilado en su expresión. «Qué interesante. En Argentina siempre notamos la belleza cuando la vemos. Es una cuestión de apreciación estética». Alejandro no respondió, pero algo en el tono de Sofía lo puso incómodo. Había una amenaza sutil en sus palabras, una implicación que no podía identificar completamente, pero que le hacía querer proteger a Luna de alguna manera. Terminaron el recorrido en la terraza del club, con vista a la ciudad. Sofía se apoyó contra la barandilla, observando el movimiento allá abajo. «Madrid es fascinante», dijo. «Tanta energía, tanto contraste, ricos y pobres viviendo lado a lado, pero sabiendo exactamente cuál es su lugar. Es una ciudad compleja», concordó Alejandro. «Como todas las grandes ciudades», respondió Sofía. «El secreto está en entender la jerarquía, ¿no crees? Saber dónde pertenece cada uno mantiene todo funcionando sin problemas». Alejandro la observó, notando por primera vez una frialdad en Sofía que iba más allá de la educación formal. Había algo calculado en la forma en que hablaba, algo que le recordaba incómodamente a su propio padre cuando estaba cerrando un negocio particularmente brutal. «Supongo que sí», dijo cuidadosamente. Sofía se volvió para mirarlo, sus ojos brillando con algo que podría ser ambición. «Mi padre me contó sobre la fusión. Es realmente brillante, Alejandro. Con nuestras familias unidas podríamos controlar una parte significativa del mercado sudamericano». «Nuestras familias», repitió Alejandro. «Bueno, sí», dijo Sofía acercándose a él. «Papá y yo estuvimos hablando anoche y él piensa que un entendimiento entre nosotros sería muy beneficioso para todos los involucrados». Alejandro sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «¿Un entendimiento?». Sofía sonrió, poniendo una mano en su brazo. «Alejandro, los dos sabemos que esto no es un encuentro casual. Nuestras familias tienen expectativas y yo, bueno, debo admitir que has superado todas las mías». La honestidad brutal de Sofía era a la vez refrescante y aterradora. Al menos no estaba fingiendo que había romance en juego. Pero de alguna manera eso hacía todo peor.
La idea de que toda su vida pudiera reducirse a una transacción comercial, que su futuro pudiera negociarse como acciones en bolsa. Sofía, comenzó Alejandro, pero fue interrumpido por el sonido de su teléfono sonando. Disculpa, dijo, verificando la pantalla. Era su padre. Tengo que contestar. Alejandro, la voz de Eduardo era tensa. ¿Dónde estás? En el club, con Sofía. Perfecto. Necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Ha habido desarrollos en la fusión que requieren tu atención. ¿Qué tipo de desarrollos? No por teléfono. Ven ahora. La línea se quedó muda. Alejandro miró a Sofía, que había oído lo suficiente de la conversación para entender que algo estaba mal. ¿Problemas?, preguntó. No lo sé, respondió Alejandro honestamente. Tengo que ir a la oficina. ¿Puedo llevarte a casa? Por supuesto, dijo Sofía, pero Alejandro pudo ver que tenía curiosidad sobre lo que había pasado. Durante el trayecto hasta la casa de Sofía, ella intentó varias veces iniciar conversación sobre la fusión, pero Alejandro estaba demasiado distraído para prestar atención. Su mente estaba dividida entre la preocupación por lo que su padre podría querer y la imagen persistente de Luna en la cocina, radiante de alegría por el logro de su hermana. Cuando finalmente llegaron a la casa de los Mendoza, una mansión elegante en Salamanca, que rivalizaba con la propia residencia de los Montemayor, Sofía vaciló antes de salir del coche. Alejandro, dijo suavemente, espero que sepas que puedes contar conmigo. Sea cual sea el problema, nuestras familias lo enfrentan juntas ahora. Alejandro asintió, pero las palabras de Sofía solo intensificaron la sensación de claustrofobia que había estado creciendo dentro de él. Nuestras familias. Como si ya hubiera tomado una decisión que ni siquiera sabía que estaba tomando. La oficina de Montemayor Enterprises ocupaba 3 plantas de un rascacielos en el distrito financiero de Madrid. Alejandro había crecido corriendo por esos pasillos, jugando a ser empresario en la oficina de su padre, soñando con el día en que asumiría el control del imperio familiar. Pero ahora, mientras el ascensor subía hacia la planta 40, se sentía como si estuviera subiendo hacia su propia ejecución. Eduardo estaba en su despacho, de espaldas a la puerta, observando la ciudad a través de las ventanas panorámicas. Incluso de espaldas, Alejandro podía ver la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura, que siempre indicaba problemas serios. «¿Padre?», dijo Alejandro cerrando la puerta tras de sí. Eduardo se volvió, y Alejandro se sorprendió por lo que vio. Su padre parecía haber envejecido años en una sola noche. Había líneas profundas alrededor de sus ojos, una palidez en su piel que Alejandro nunca había notado antes. «Siéntate», dijo Eduardo, gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. Alejandro obedeció, sintiendo la familiaridad del ritual. ¿Cuántas conversaciones importantes habían tenido lugar en ese despacho? ¿Cuántas decisiones que moldearon su vida se habían tomado en esa sala? La fusión con los Mendoza, comenzó Eduardo sin preámbulos, acaba de complicarse. ¿Cómo?, Eduardo suspiró pasándose una mano por el cabello canoso. Hemos recibido una oferta competidora. Los Herrera, de Barcelona, están ofreciendo casi el doble de lo que estábamos pagando por los activos de Mendoza. Alejandro frunció el ceño. Pero ya tenemos un acuerdo. Los acuerdos pueden romperse, Alejandro, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros encontrando los de su hijo. Roberto está vacilando. Y no puedo culparlo. La oferta de los Herrera es sustancial. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa, dijo Eduardo lentamente, que necesitamos algo más que dinero para cerrar este trato. Necesitamos incentivos personales. Alejandro sintió un frío en el estómago. Padre, Roberto quiere saber sobre tus intenciones respecto a Sofía, dijo Eduardo sin rodeos. Quiere garantías de que esta fusión será más que solo negocios. Quiere una unión familiar. Las palabras se cernieron en el aire entre ellos como una sentencia de muerte. Alejandro sintió como si el despacho se estuviera encogiendo a su alrededor, como si las paredes se estuvieran cerrando. ¿Estás diciendo que tengo que casarme con Sofía para salvar la fusión? Estoy diciendo, respondió Eduardo cuidadosamente, que un compromiso sería beneficioso para todos los involucrados. Alejandro se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. Allá abajo,
La ciudad bullía de vida. Millones de personas viviendo sus vidas, tomando sus propias decisiones, persiguiendo sus propios sueños. Y él estaba atrapado en esa torre de marfil, siendo moldeado en una forma que ya no reconocía. ¿Y si digo que no?, preguntó sin volverse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Eduardo habló, su voz cargada de tristeza. Entonces lo perderemos todo, Alejandro. La fusión, nuestra posición en el mercado, posiblemente la propia empresa. Los Herrera no se detendrán en Mendoza. Vendrán por nosotros también. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de generaciones de expectativas familiares descendiendo sobre sus hombros. Su bisabuelo había construido el imperio Montemayor de la nada, huyendo de la guerra civil con poco más que determinación y coraje. Su abuelo había expandido los negocios por toda Latinoamérica. Su padre había modernizado la empresa, transformándola en una potencia global, y ahora todo dependía de él. De una elección que realmente no era una elección. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Alejandro, su voz saliendo ronca. Roberto quiere una respuesta antes del final de la semana, respondió Eduardo. El compromiso podría anunciarse en el baile benéfico del sábado. Sería simbólico. Alejandro asintió lentamente, aún de espaldas a su padre. Necesito tiempo para pensar. Alejandro. Eduardo se levantó, caminando hasta donde estaba su hijo. Sé que esto no es ideal. Sé que tenías esperanzas de encontrar amor verdadero, como en las películas, pero a veces la vida exige sacrificios, y Sofía es una buena elección. Es inteligente, bella, de buena familia. Podrían ser felices juntos. Alejandro se volvió para encarar a su padre, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de la fachada de fortaleza. Eduardo estaba envejeciendo. El peso de décadas construyendo y protegiendo el imperio familiar finalmente cobrando su precio. «Padre», dijo Alejandro suavemente, «¿fuiste feliz? ¿Con mamá?» Eduardo vaciló, una sombra pasando por su rostro. La madre de Alejandro había muerto cuando él tenía 15 años, y era un tema que raramente discutían. «Tu madre y yo también tuvimos un matrimonio arreglado», admitió Eduardo finalmente. «Al principio era solo conveniente, pero con el tiempo desarrollamos afecto el uno por el otro. Respeto, compañerismo. No era pasión, pero era suficiente, suficiente». La palabra resonó en la mente de Alejandro como una campana fúnebre. ¿Era eso lo que le esperaba? ¿Una vida suficiente? ¿Un matrimonio suficiente? ¿Una existencia donde los momentos de verdadera felicidad fueran tan raros que se volvieran preciosos como diamantes? «Voy a pensarlo», dijo Alejandro finalmente. «Es todo lo que puedo pedir», respondió Eduardo aliviado. Alejandro salió del despacho de su padre, sintiéndose como si estuviera cargando el peso del mundo. Mientras esperaba el ascensor, su mente voló involuntariamente hacia Luna, hacia la alegría pura en su voz cuando hablaba de su hermana, hacia la forma en que trataba a todos a su alrededor con genuina amabilidad, hacia la sonrisa que iluminaba todo su rostro. Y entonces, con una claridad que lo sorprendió, Alejandro supo lo que tenía que hacer. No iba a casa. No iba a su apartamento de lujo en Chamberí, donde pasaría la noche analizando informes financieros y pesando pros y contras como si su vida fuera una hoja de cálculo. En lugar de eso, condujo de vuelta al Real Club de Madrid. Ya era de noche cuando llegó, y el club estaba en su gloria nocturna. Las luces suaves creaban una atmósfera elegante, el sonido de conversaciones educadas y cubiertos tocando porcelana fina resonaba por los salones, y el aroma de comida gourmet flotaba en el aire. Alejandro caminó por los pasillos familiares, pero esta vez con un propósito diferente. Encontró a Luna en el salón principal, sirviendo champán a un grupo de empresarios que Alejandro reconoció vagamente. Se movía con gracia entre las mesas, su sonrisa profesional en su lugar, pero Alejandro podía ver el cansancio en sus ojos. Era el final de un largo día de trabajo. Cuando ella lo vio, sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa. «Señor Montemayor», dijo cuando se acercó. «No esperaba verle aquí tan tarde». «Ni yo», admitió Alejandro. «Luna, ¿tendrías unos minutos para hablar cuando termines tu turno?» Luna vaciló, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «Mi turno termina en media hora».
Pero, señor Montemayor, no sé si... Por favor, dijo Alejandro, y había algo en su voz que hizo que Luna se detuviera. Es importante. Luna lo estudió por un momento, viendo algo en sus ojos que no podía identificar. Dolor, quizás, o desesperación. Josh, está bien, dijo finalmente. Encuéntreme en el jardín trasero en media hora. Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y nerviosismo. Gracias. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos en la vida de Alejandro. Se sentó en el bar, pidiendo un whisky que apenas tocó, observando a Luna trabajar y tratando de organizar los pensamientos que se atropellaban en su mente. ¿Qué exactamente iba a decirle? ¿Cómo explicaría que estaba siendo forzado a casarse con otra mujer cuando ni siquiera había admitido para sí mismo lo que sentía por Luna? El jardín trasero del club era un pequeño oasis escondido, lejos de las miradas curiosas de los socios. Había bancos ocultos entre los árboles, una pequeña fuente que creaba un suave sonido de agua corriente y luces discretas que creaban una atmósfera íntima sin ser obvia. Alejandro estaba de pie junto a la fuente cuando Luna llegó. Se había cambiado el uniforme por vaqueros y una blusa simple, y con el cabello suelto alrededor de los hombros, parecía más joven, más vulnerable. ¿Quería hablar conmigo?, dijo, manteniendo una distancia respetuosa. Alejandro se volvió para mirarla y por un momento perdió completamente las palabras. A la suave luz del jardín, Luna era deslumbrante de una manera que no tenía nada que ver con maquillaje o ropa cara. Era una belleza natural, honesta, que venía de dentro. Luna comenzó, luego se detuvo. ¿Cómo podía explicar? ¿Cómo podía hacerle entender sin sonar como un hombre casado tratando de comenzar una aventura? ¿Está todo bien?, preguntó Luna dando un paso hacia él. Parece perturbado. Lo estoy, admitió Alejandro. Luna, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Te has sentido alguna vez atrapada? Como si toda tu vida hubiera sido planeada por otras personas y tú fueras solo interpretando un papel. Luna parpadeó sorprendida por la pregunta. Todos los días, respondió honestamente, pero pensé que eso era que personas como usted no se sentían así. ¿Personas como yo? Ricas, poderosas, con opciones. Alejandro rió amargamente. ¿Opciones? ¿Crees que tengo opciones? ¿No las tiene? Mi padre quiere que me case, dijo Alejandro abruptamente, con una mujer que apenas conozco, para cerrar un trato que salvará nuestra empresa. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones. Luna miró a Alejandro, viendo por primera vez más allá de la fachada de privilegio y poder, viendo al hombre que estaba atrapado en una jaula dorada tan efectivamente como ella estaba atrapada en la suya. ¿Iba a hacerlo?, preguntó suavemente. No lo sé, respondió Alejandro honestamente. Si no lo hago, cientos de personas pueden perder sus empleos. Mi familia puede perder todo lo que ha construido durante generaciones. Pero si lo hago, si lo hace, se perderá a sí mismo, completó Luna. Alejandro la miró con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Porque reconozco la expresión, dijo Luna, acercándose más un paso. Es la misma que veo en el espejo cada mañana cuando me estoy vistiendo para venir a trabajar aquí. La expresión de alguien que está haciendo lo que necesita hacer, no lo que quiere hacer. ¿Y cómo lo soportas?, preguntó Alejandro. ¿Cómo consigues sonreír, ser amable, mantener esa luz que tienes? Luna vaciló, luego dio otro paso hacia él. Porque tengo esperanza de que algún día las cosas cambien, de que algún día pueda elegir mi propia vida. ¿Y si ese día nunca llega? Entonces al menos habré vivido con esperanza en lugar de amargura. Alejandro estudió el rostro de Luna, viendo la fuerza silenciosa que llevaba, la dignidad que mantenía a pesar de todas las dificultades, y en ese momento supo que estaba perdidamente enamorado de ella. Luna, dijo, su voz saliendo ronca, si las circunstancias fueran diferentes, pero no lo son. Luna lo interrumpió suavemente. Vivimos en mundos diferentes, Alejandro. Tienes responsabilidades que ni siquiera puedo imaginar, y yo tengo limitaciones que nunca entenderías. ¿Y si no me importara eso? Debería importarte, dijo Luna, aunque su voz temblaba ligeramente. Porque a mí me importa. Me importas demasiado como para dejarte hacer algo que pueda destruir tu vida. Alejandro dio un paso hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. ¿Y si mi vida ya estuviera destruida? ¿Y si casarme con Sofía fuera solo
finalizar el proceso? Luna levantó una mano, tocando suavemente su rostro. Entonces encuentras una forma de reconstruirla. Pero no conmigo, Alejandro, no conmigo. ¿Por qué no? Lágrimas brillaban en los ojos de Luna. Porque no puedo ser la razón por la que pierdas todo y porque no soportaría ser solo otro error en tu vida. Alejandro cubrió la mano de ella con la suya, manteniéndola contra su rostro. Nunca podría ser un error. Sí podría, susurró Luna, y lo sería. Se quedaron así por un momento que pareció una eternidad, mirándose a los ojos, sintiendo el peso de todas las palabras no dichas, de todos los futuros imposibles que podrían haber tenido en circunstancias diferentes. Finalmente, Luna retiró la mano. «Tengo que irme», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Luna, por favor», pidió, lágrimas ahora corriendo por su rostro. «No hagas esto más difícil de lo que ya es». Alejandro quería discutir. Quería decir que podrían encontrar una forma, que el amor debería ser suficiente. Pero cuando miró a los ojos de Luna, vio el mismo dolor que sentía, pero también una determinación que reconocía, la determinación de alguien que había aprendido a vivir con sacrificio. «Está bien», dijo finalmente. Luna asintió volviéndose para irse, pero en la entrada del jardín se detuvo. «Alejandro, sí, sea cual sea tu decisión, espero que encuentres felicidad. Te la mereces». Y entonces se fue, dejando a Alejandro solo en el jardín, con solo el sonido de la fuente y el peso aplastante de su propia indecisión. Los siguientes 3 días pasaron como un borrón para Alejandro. Intentó volver a su rutina normal. Reuniones de negocios, cenas sociales, las obligaciones infinitas que venían con ser un Montemayor. Pero todo parecía sin color, sin significado. Se encontró pensando constantemente en Luna, en sus palabras en el jardín, en la forma en que había tocado su rostro con tanta ternura antes de partir. Sofía llamó varias veces, cada conversación repleta de referencias sutiles a su futuro juntos, expectativas no declaradas que pesaban sobre él como cadenas. Era consistentemente encantadora, inteligente y adecuada, exactamente como debería ser. Y Alejandro se sentía más vacío con cada interacción. El jueves por la mañana decidió volver al club. Se dijo a sí mismo que era por asuntos de negocios. Había algunos contratos que necesitaba revisar con la administración, pero la verdad era que necesitaba ver a Luna una vez más, aunque fuera solo de lejos. Cuando llegó al club, sin embargo, descubrió que Luna no estaba trabajando. Pidió unos días libres. Carlos, el chef, explicó cuando Alejandro preguntó casualmente sobre su ausencia. Dijo que tenía asuntos familiares que resolver. Alejandro asintió tratando de ocultar su decepción, pero algo en la expresión de Carlos lo hizo dudar. «¿Está todo bien con ella?», preguntó. Carlos vaciló, claramente incómodo por estar discutiendo a una empleada con un miembro de la familia propietaria. «Yo, señor Montemayor, no es mi lugar decirlo, pero...». Luna estaba muy perturbada cuando pidió el permiso. Dijo que necesitaba pensar en algunos cambios en su vida. Un frío recorrió la espina dorsal de Alejandro. «¿Qué tipo de cambios?». «No lo sé, señor, pero mencionó algo sobre tal vez volver a su pueblo natal. Dijo que Madrid se estaba volviendo complicado para ella». Alejandro sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Luna estaba considerando dejar Madrid? Por culpa suya. La idea de que sus conversaciones, sus momentos juntos, pudieran haber causado problemas para ella, era insoportable. Pasó el resto del día tratando de concentrarse en el trabajo, pero su mente seguía volviendo a Luna. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pensando? ¿Sería posible que estuviera sufriendo tanto como él? El viernes por la noche, Alejandro se encontró caminando por las calles de Madrid, sin destino particular. Era como si sus pies lo hubieran llevado a los barrios más modestos de la ciudad, lejos de los distritos elegantes donde había pasado toda su vida. Se detuvo frente a un pequeño café en Lavapiés, observando a través de la ventana a las familias cenando juntas, riendo, viviendo vidas simples pero aparentemente genuinas. Por primera vez en su vida, envidiaba esa simplicidad. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Eduardo. «Alejandro, ¿dónde estás?» «En la ciudad», respondió vagamente. «Necesito que vengas a casa».
Tenemos que hablar sobre el baile de mañana. Alejandro cerró los ojos. El baile benéfico donde se suponía que anunciaría su compromiso con Sofía. Estaré allí pronto. Cuando llegó a la mansión familiar en Salamanca, encontró a Eduardo en su estudio, rodeado de documentos. Su padre lucía más envejecido que nunca, el peso de la crisis empresarial claramente cobrando su precio. «Siéntate, hijo», dijo Eduardo sin levantar la vista de los papeles. «Roberto llamó esta tarde. Los Herrera han aumentado su oferta. Están ofreciendo ahora un 40% más que nosotros». Alejandro se hundió en la silla de cuero. «¿Qué significa eso?» «Significa», respondió Eduardo finalmente levantando la vista, «que mañana por la noche es nuestra última oportunidad. Si no anuncias tu compromiso con Sofía, perderemos la fusión. Y sin la fusión perdemos todo», completó Alejandro. Eduardo asintió gravemente. La empresa, la casa, todo por lo que 3 generaciones de Montemayor han trabajado, desaparecerá. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde había jugado de niño. Todo parecía más pequeño ahora, menos mágico. «Papá», preguntó sin volverse, «¿alguna vez te arrepentiste de casarte con mamá?» La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. «¿Tu madre...?» Eduardo pausó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Al principio fue difícil. Éramos extraños uno para el otro, pero construimos algo juntos. Respeto mutuo, compañerismo. No fue pasión, pero fue una vida. Fue suficiente. Alejandro se volvió para mirar a su padre. Para aquel entonces, sí, pero Alejandro, los tiempos han cambiado. Tu generación espera más del matrimonio de lo que la mía esperaba. Tal vez puedas encontrar felicidad con Sofía de una forma que yo nunca pude con tu madre. Es una mujer excepcional. Alejandro asintió lentamente. Lo pensaré esta noche. Es todo lo que puedo pedir, respondió Eduardo, pero había desesperación en sus ojos. Esa noche, Alejandro no durmió. Se quedó en su habitación, observando las luces de Madrid a través de su ventana, pensando en Luna. ¿Dónde estaría? ¿Estaría despierta también pensando en él? ¿O habría logrado ya olvidar sus conversaciones, descartándolas como el capricho pasajero de un hombre rico y aburrido? Cuando amaneció el sábado, Alejandro había tomado su decisión. Se vistió cuidadosamente con un traje de mañana y condujo hacia los barrios del sur de Madrid, hacia el domicilio que había encontrado en los archivos de personal del club. La dirección lo llevó a un modesto edificio de apartamentos en Vallecas. Subió las escaleras hasta el 3er piso, su corazón martilleando en su pecho. Cuando tocó la puerta del apartamento 3B, no hubo respuesta inmediata. Estaba a punto de tocar nuevamente cuando la puerta se abrió. Luna estaba allí, vestida con vaqueros y una camiseta sencilla, su cabello recogido en una coleta, sin maquillaje, con ojeras que sugerían que había dormido tan poco como él. Seguía siendo la mujer más hermosa que había visto. «Alejandro», susurró, su mano volando a su garganta. «¿Qué? ¿Cómo?» «Necesitaba verte», dijo él, su voz ronca por la emoción. «Carlos me dijo que estás pensando en dejar Madrid». Luna bajó la vista, asintiendo lentamente. «Sí, mi hermana está empezando la universidad el próximo mes. Pensé que podría ser un buen momento para empezar de nuevo en otro lugar. Por mi culpa», dijo Alejandro. No era una pregunta. Luna levantó la vista y él pudo ver lágrimas en sus ojos. «No es culpa tuya, Alejandro. Es solo que las cosas se han vuelto complicadas». «¿Puedo entrar?», preguntó. Luna vaciló, luego asintió, apartándose para dejarlo pasar. El apartamento era pequeño pero inmaculado, decorado con muebles sencillos pero cuidadosamente elegidos. Había libros por todas partes, fotografías familiares en las paredes, plantas en las ventanas. Era cálido, acogedor, real de una forma que la mansión de Alejandro nunca había sido. «Luna», comenzó Alejandro, pero ella lo interrumpió. «¿Quieres un café? Tengo café recién hecho. Por favor». Mientras Luna preparaba el café en la pequeña cocina, Alejandro observó las fotografías en la pared. Luna con una chica más joven que claramente era su hermana, ambas sonriendo radiantes en lo que parecía ser una graduación. Luna con sus padres, una pareja de aspecto trabajador pero feliz. Una vida simple, honesta, llena de amor genuino.
Luna regresó con 2 tazas de café y se sentó en el sofá frente a él. Alejandro, dijo suavemente, no deberías estar aquí. Esta noche tienes el baile. Sí, respondió él. Se supone que debo anunciar mi compromiso con Sofía. Luna cerró los ojos como si las palabras fueran un golpe físico. Ya veo. Y aún así estás aquí. Aún así estoy aquí, repitió Alejandro. Luna, hay algo que necesito decirte antes de hacer lo que tengo que hacer. Ella abrió los ojos, mirándolo con una mezcla de esperanza y miedo. Te amo, dijo Alejandro simplemente. Sé que es locura, sé que no tenemos futuro, sé que esto solo complicará todo, pero no podía casarme sin decírtelo. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Luna ahora. Alejandro, yo también te amo, susurró. Dios me ayude, pero te amo. Y es por eso que no puedes quedarte aquí. Es por eso que tienes que irte y casarte con Sofía y ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Tienes que encontrar una forma, dijo Luna, su voz quebándose, porque yo no puedo ser la razón por la que destruyas tu vida y la vida de cientos de empleados que dependen de tu empresa. Alejandro se acercó a ella en el sofá, tomando sus manos entre las suyas. Huye conmigo, dijo desesperadamente. Vamos a cualquier parte. Empezaremos de nuevo. Yo tengo dinero ahorrado. Podemos... Luna, susurró su nombre como una oración. Sabes que no podemos. Sabes que no sería justo para ninguno de los dos. Siempre habría una sombra sobre nosotros. Siempre te preguntarías qué sacrificaste por mí. Y yo siempre me preguntaría si merezco tanto sacrificio. Pero él no la soltó. En lugar de eso, la atrajo hacia sí, y ella no resistió. Se besaron con la desesperación de 2 personas que saben que están compartiendo tanto su primer beso como el último. Fue dulce y salado por las lágrimas, tierno y apasionado a la vez, lleno de todo el amor que nunca podrían expresar completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando. Siempre te amaré, susurró Alejandro contra su frente. Siempre, respondió Luna, sin importar dónde estés, sin importar con quién te cases, siempre llevarás un pedazo de mi corazón contigo, y tú llevarás el mío. Se quedaron abrazados por lo que podría haber sido minutos u horas, memorizando la sensación de estar en los brazos del otro, sabiendo que sería la única vez. Finalmente, Alejandro se apartó. Tengo que irme, dijo, su voz apenas un susurro. Lo sé, respondió Luna. Se levantó para acompañarlo a la puerta. Antes de abrir, Alejandro se volvió hacia ella una última vez. Luna, si las circunstancias cambian alguna vez, estaré esperando, completó ella, aunque ambos sabían que era una promesa que probablemente nunca se cumpliría. Alejandro asintió, besó su frente una última vez y se fue. Luna cerró la puerta tras él y se deslizó al suelo, sollozando por todo lo que había sido y nunca podría ser. El Palacio de Congresos de Madrid nunca había lucido más espléndido que esa noche. El baile benéfico anual de la Fundación Montemayor era el evento social más importante del año, donde la flor y nata de la sociedad madrileña se reunía para una noche de caridad y ostentación. Las mujeres lucían vestidos de alta costura y joyas que valían fortunas. Los hombres vestían esmóquines impecables, y el champán fluía como agua. Alejandro llegó puntualmente a las 8, vestido con un esmoquin hecho a medida que había pertenecido a su abuelo. Sofía estaba deslumbrante en un vestido de noche dorado que realzaba su figura perfecta. Cuando lo vio acercarse, su sonrisa fue radiante, llena de expectativa y triunfo. «Estás muy guapo», dijo, ajustando su corbatín con un gesto íntimo que no pasó desapercibido para los asistentes que los observaban. «Tú estás hermosa», respondió Alejandro automáticamente. La orquesta tocaba un vals y las parejas ya estaban en la pista de baile. Eduardo se acercó con Roberto Mendoza, ambos hombres irradiando la satisfacción de quienes ven sus planes llegando a buen puerto. «Alejandro», dijo Eduardo, «creo que ha llegado el momento del anuncio». La multitud se había reunido alrededor de ellos, susurrando expectante. Alejandro sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio, sabiendo que una vez que dijera las palabras, no habría vuelta atrás. Miró a Sofía, que lo observaba con ojos brillantes de anticipación. Miró a su padre,
cuyo futuro dependía de las próximas palabras que salieran de su boca. Miró a la multitud de rostros expectantes, todos esperando la confirmación de lo que ya habían asumido. Y en ese momento vio a Luna. Estaba en la parte posterior del salón, vestida con el uniforme de las camareras contratadas para el evento, sirviendo champán a los invitados. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y en ellos vio todo el amor que habían compartido esa mañana, toda la tristeza de su despedida, toda la aceptación de lo que tenía que suceder. Luna asintió casi imperceptiblemente, dándole permiso para hacer lo que tenía que hacer. «Damas y caballeros», comenzó Alejandro, su voz llevando claramente por todo el salón. «Es con gran alegría que anuncio...» Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. El silencio se extendió incómodo. Sofía le apretó el brazo, su sonrisa volviéndose ligeramente forzada. Eduardo lo miró con creciente alarma. Alejandro miró nuevamente a Luna, y esta vez vio algo diferente en sus ojos. No permiso, sino súplica. Una súplica para que fuera valiente, para que eligiera el amor por encima del deber, para que demostrara que el sacrificio de ella no había sido en vano. «Es con gran alegría», continuó Alejandro, su voz ganando fuerza, «que anuncio que he decidido retirarme de los negocios familiares para dedicarme a causas benéficas a tiempo completo». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Sofía se quedó sin aliento. Su rostro palideció. Eduardo se tambaló como si hubiera recibido un golpe. «Siento mucho si esto decepciona a alguien», continuó Alejandro, «pero he llegado a entender que hay cosas más importantes en la vida que el dinero y el poder. El amor verdadero, por ejemplo». Se quitó el anillo de sello familiar de su dedo y se lo entregó a su padre. «Con respeto, papá, pero no puedo vivir una vida que no es mía». La multitud estalló en susurros escandalizados. Sofía lo miraba con una mezcla de shock y furia. Roberto Mendoza parecía estar a punto de sufrir un ataque al corazón, pero Alejandro ya no los estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en Luna, quien lo observaba con una expresión de asombro y algo que podría haber sido orgullo. Se abrió paso entre la multitud hacia ella, dejando atrás el escándalo y las voces airadas. Cuando llegó hasta Luna, extendió su mano. «¿Bailarías conmigo?», preguntó. Luna miró alrededor nerviosamente. «Alejandro, toda esta gente, que los miren», dijo él suavemente. «Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen». Luna vaciló solo un momento antes de tomar su mano. Caminaron juntos hacia el centro de la pista de baile, donde las otras parejas se apartaron para hacer espacio. Sus rostros, una mezcla de shock y curiosidad. La orquesta, confundida pero profesional, siguió tocando. Alejandro tomó a Luna en sus brazos y comenzaron a bailar. Era un vals simple, pero bailado con tanto amor que transformó toda la atmósfera del salón. Los susurros escandalizados gradualmente se aquietaron mientras los invitados observaban a la pareja perfectamente emparejada en la pista de baile. No por clase social o riqueza, sino por algo mucho más raro y precioso. Amor genuino. «¿Qué has hecho?», susurró Luna mientras bailaban. «Lo correcto», respondió Alejandro. «Finalmente, lo correcto. Pero tu empresa, tu familia, se las arreglarán. Siempre lo hacen. Y nosotros, Luna mía, nosotros nos las arreglaremos también. Porque mientras nos tengamos el uno al otro, tenemos todo lo que necesitamos». Las lágrimas corrían por el rostro de Luna, pero esta vez eran lágrimas de alegría. «Te amo», susurró, «y yo te amo a ti, más que a mi propia vida». Cuando la música terminó, se quedaron parados en el centro de la pista de baile, abrazados, ajenos a la multitud que los rodeaba. Eduardo se acercó lentamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Hijo», dijo suavemente, «¿estás seguro de esto?». «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió Alejandro. Eduardo miró a Luna, estudiando su rostro. Finalmente, asintió lentamente. «Entonces, que Dios os bendiga a ambos», dijo, aunque su voz temblaba por el esfuerzo. 6 meses después, Alejandro y Luna se casaron en una pequeña iglesia en Vallecas, rodeados de la familia y amigos genuinos de Luna y los pocos miembros de la alta sociedad que habían permanecido leales a Alejandro
después de su espectacular ruptura con las convenciones. Alejandro había establecido una fundación benéfica con el dinero que había heredado de su madre, dedicándose a ayudar a jóvenes de familias trabajadoras a acceder a la educación superior. Luna había vuelto a la universidad para terminar su carrera de literatura, mientras trabajaba medio tiempo en la fundación. No tenían mucho en términos materiales comparado con lo que Alejandro había tenido antes, pero tenían algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Un amor que había sido probado por el sacrificio y había emergen más fuerte. Vivían en un apartamento modesto pero acogedor, llenaban sus días con trabajo significativo y sus noches con conversaciones que duraban hasta el amanecer. Camila, la hermana de Luna, se había convertido en la hermana pequeña que Alejandro nunca había tenido, y él se aseguró de que tuviera todas las oportunidades educativas que merecía. Eduardo había logrado salvar la empresa, aunque en una forma mucho reducida, fusionándose finalmente con una firma española más pequeña pero más estable. Había aprendido a respetar la elección de su hijo, aunque había tardado tiempo en aceptar completamente a Luna en la familia. Sofía se había casado con el heredero de los Herrera 6 meses después del escándalo, una unión que había resultado ser perfecta para ambas partes, calculada, beneficiosa y completamente desprovista del tipo de amor complicado que había arruinado sus planes con Alejandro. Una tarde de primavera, mientras Luna leía en su pequeño balcón y Alejandro preparaba la cena en su diminuta cocina, ella levantó la vista de su libro. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó. ¿Lamentar qué? Alejandro se asomó desde la cocina. Todo lo que dejaste atrás. La riqueza, la posición, la vida fácil. Alejandro se secó las manos y se acercó a ella, sentándose en el brazo de su silla. Mi amor, dijo tomando su rostro entre sus manos, antes de ti tenía todo lo que se suponía que quería y no era nada. Ahora tengo todo lo que realmente importa. Pero Luna seguía sin estar convencida. A veces te veo mirando por la ventana y me pregunto si estás pensando en cómo podrían haber sido las cosas. Alejandro rió suavemente, besando su frente. Cuando miro por esa ventana, ¿sabes lo que veo? Que una vida llena de elecciones que hice yo mismo. Una mujer que me ama no por mi apellido o mi cuenta bancaria, sino por quien realmente soy. Un futuro que construiremos juntos, paso a paso. Eso, mi Luna preciosa, vale más que todos los imperios del mundo. Luna sonrió. Esa sonrisa radiante que había conquistado su corazón desde el primer día en la cocina del club. Te amo, Alejandro de Montemayor. Y yo te amo, Luna de Montemayor, para siempre. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Madrid, dos almas que habían encontrado en el amor verdadero la única riqueza que realmente importaba. Habían aprendido que a veces el mayor acto de rebelión es simplemente elegir amar, y que el amor genuino siempre vale cualquier sacrificio que requiera. En su pequeño apartamento, con su amor honesto y su futuro incierto pero esperanzador, eran más ricos que todos los magnates del mundo, porque habían elegido la única moneda que nunca pierde su valor, un corazón entregado libremente a otro corazón que lo recibe con la misma generosidad. Y así terminó la historia del heredero y la camarera, no con riquezas y palacios, sino con algo mucho más valioso, el triunfo del amor verdadero sobre las convenciones sociales, la victoria de la autenticidad sobre la apariencia, y la prueba de que a veces perderlo todo es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Porque en el final, lo que queda no son las fortunas o los títulos, sino los momentos de verdad compartidos entre dos corazones que se reconocen y eligen permanecer juntos, contra todo pronóstico, hasta el final de los tiempos.